No me mates, no por mí, por vos. Cuando vuelvas a tu casa, tu hijo va a estar enfermo, grave, y no vas a poder hacer nada. Pero todavía estás a tiempo. Reza por mi alma, pedí por mí, y tu hijo va a vivir. El hombre dudó, pero la orden ya estaba dada, y en el monte la duda es traición. El cuchillo bajó y la sangre empezó a caer, lenta, espesa, sobre la tierra seca de Corrientes. Antes de ese momento, antes del árbol, antes del cuchillo, Antonio Mamerto Gil no era una leyenda, era un hombre, un peón, uno más en una tierra donde la vida valía poco y la obediencia lo era todo. Corrientes, siglo XIX, un territorio marcado por guerras internas, peleas entre hermanos y levas obligatorias. Nadie elegía pelear, te llevaban, y si no ibas, te cazaban. Gil creció entre campos, caballos y trabajo duro, pero con el tiempo empezaron a circular historias que no se decían en voz alta, que algo lo protegía, que en combate las balas no lo encontraban, que sobrevivía a situaciones que a otros los mataban en segundos. En el litoral, a eso le llaman payé, una protección, un favor que no es gratis. Algunos decían que llevaba un amuleto, pequeño, tallado en hueso, no cualquier objeto. Según ciertas creencias del litoral, estaba ligado a San la Muerte. Algunos hablaban de protección, otros de resguardo, y había quienes creían que ese tipo de amuletos no se llevaban encima, sino bajo la piel. Pero eran creencias, y como muchas cosas en el monte, no todos estaban dispuestos a explicarlas. Pero ni la protección ni la guerra fueron suficientes. Algo en él cambió. Le ordenaron volver a pelear, como a todos, pero esta vez decidió no hacerlo. No quería matar, no quería seguir siendo parte de algo que no sentía propio. Y en esa época, decir que no era firmar tu condena. Desertó y desde ese momento dejó de ser soldado para convertirse en perseguido. Se hizo monte, se hizo sombra y con el tiempo se hizo historia. Algunos decían que robaba ganado, provisiones, pero no para él, para otros, para los que no tenían nada, para los que nadie veía. Para muchos era un delincuente, para otros era lo único parecido a justicia. Pero hay algo contra lo que ninguna protección alcanza: la traición. Alguien habló, alguien lo vendió, alguien dijo dónde estaba, y cuando llegaron no hubo enfrentamiento, no hubo huida. Lo encontraron dormido, sin armas en la mano, sin defensa. Lo rodearon, lo ataron y lo llevaron, sin juicio. Un árbol, un sargento, una orden y un hombre mirando al cielo. El cuchillo bajó y con él terminó su vida, pero no la historia. El hombre que lo mató volvió a su casa. No dijo nada en el camino, no miró atrás, pero el monte no lo soltó. El viento seguía soplando, ese viento pesado que parece traer algo más que tierra, algo que se te mete en la ropa, en la piel, en la cabeza. Y mientras caminaba,
No podía dejar de pensar en esas palabras. No por mí, por vos. Cuando llegó a su casa no hizo falta que nadie le explicara nada. La puerta estaba abierta, la luz encendida y adentro había silencio, un silencio raro, pesado, como si algo ya hubiera pasado. Su hijo estaba en la cama, inmóvil, con la piel pálida, los labios secos y una respiración apenas perceptible. Los ojos abiertos, pero sin mirar nada. Lo sacudieron, lo llamaron, intentaron despertarlo, pero no respondía. La fiebre no bajaba, no había explicación, y eso era lo peor. Entonces la voz volvió a resonar en su cabeza. Reza por mi alma, pedí por mí, y tu hijo va a vivir. Esa noche el hombre rezó, no por devoción, no por creencia, por miedo, por esa sensación de que algo ya estaba decidido. Y dicen que en medio de la noche la respiración del niño cambió, se volvió más profunda, más regular, más viva, como si algo se hubiera retirado de su cuerpo. A la mañana siguiente el niño estaba mejor y para muchos ese fue el primer milagro. Y en el lugar donde lo mataron, al costado del camino, allí clavó una cruz de madera sin nombre. Después vinieron las velas, 1, 2, 10, cintas rojas atadas de las ramas, botellas, cartas, promesas escritas en papel. La gente empezó a detenerse, algunos por curiosidad, otros porque ya no tenían otra opción. Salud, trabajo, protección, cosas simples pero urgentes, y muchos aseguraban haber recibido ayuda. Pero con los favores vino algo más, la promesa, porque nadie pedía sin dejar algo a cambio, una vela encendida, una ofrenda, algo que demostrara que no te ibas a olvidar. Pero el tiempo pasa, la vida sigue y la gente se olvida. Y ahí es donde empiezan otras historias, historias que no se cuentan fácil, historia de gente que pidió y recibió, pero no cumplió. El gauchito concede, pero toda promesa deja algo pendiente, y algunas deudas no se olvidan solas. Hay algo que la gente no dice cuando habla del Gauchito Gil. No lo dicen en voz alta, no en público, pero en los caminos, en las rutas, en las casas alejadas se escucha. No es que el gauchito sea malo, es que no se olvida, porque pedir no es solo pedir, es hacer un acuerdo, un compromiso, algo que queda marcado. En el litoral hay quienes creen que el gauchito no trabaja solo, que hay algo más, una presencia que no concede, pero que se encarga de que todo se cumpla. San la Muerte, una figura venerada en silencio, ligada a la protección, pero también a la justicia. Según estas creencias, el gauchito concede, pero cuando la promesa no se cumple, la protección se retira, y ahí queda lo que sigue. Yo le pedí por mi hija, había nacido enferma, los médicos no sabían qué hacer. Esa noche me arrodillé frente a la cruz, le prometí que si se salvaba, iba a ir caminando hasta Mercedes, con una bandera roja, y se salvó, pero pasó el tiempo, y me olvidé. Un día, en la ruta, sin lluvia, sin nada, el auto se dio vuelta, y cuando quedó todo en silencio, escuché un silbido, el mismo silbido del monte,
No me pasó nada, pero entendí. Fui y cumplí. No es que sea malo, es que es justo. Dicen que el gauchito no se olvida, dicen que tampoco te deja olvidarte. Cada 8 de enero las rutas se llenan de rojo, cintas, velas, personas caminando. Algunos llegan a pedir, otros a agradecer y algunos solo vienen a cumplir, porque el gauchito concede, pero la deuda nunca desaparece. Si él te da la mano, no se la sueltes. Gracias, gauchito, que el camino nos vuelva a cruzar.